Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre la participación política en derechos humanos de José Enrique Molina Vega. Y bueno, él empieza definiendo la participación política, son todas aquellas actividades realizadas por los ciudadanos con el objeto de intervenir en la designación de sus gobernantes y en las decisiones de la formación política estatal, municipal o nacional. También menciona él 5 modos de participación. 5 modos de participación, que es la campaña política, son las actividades comunitarias, actividades de protesta, actividades incluso particulares. En esta se refiere a que, bueno, pues uno como ciudadano también tiene el derecho de poder hacer una protesta de manera personal ante el gobierno. También clasifica la participación política dentro de legal o dentro de ilegal. A esto se refiere, pues a las ilegales son aquellas pues que se usa la violencia, las legales son las que se mantienen dentro del el marco de derecho. Y bueno, pues también habla sobre los derechos de la participación política, que fue la Convención Americana la que los da mediante un pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Menciona 2 artículos que son muy importantes: el 23, que habla de que todos los ciudadanos tenemos derecho de gozar de oportunidades como participar en asuntos públicos, y el 25, que participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos. También habla sobre, bueno, lo que es votar, el derecho al voto, si el voto es obligatorio o si es una cuestión de decisión, lo cual él lo define como un derecho obligatorio. Y muchas veces pues también la participación política pues la confundimos con el simple hecho, por ejemplo, de ver la televisión, de hablar sobre partidos políticos, cuando realmente pues participación política es precisamente participar pues entre ellos en partidos políticos, que él los menciona en este libro, donde bueno, los partidos políticos obviamente juegan un papel muy importante porque es la única forma para poder acceder al poder en términos pues de por lo menos de nuestro país. Es decir, si tú no estás registrado ante un instituto electoral como un partido político, pues puedes hacerlo también de la manera independiente, pero a final de cuentas pues tienes un proceso. Si no lo realizas no puedes participar. Y bueno, pues también habla sobre las variables de la participación política, pues lo que comentaba: ser miembro de un partido político, la designación de candidatos, asistencias a eventos de campaña, actividades comunitarias. Todo esto es la participación política en la lectura. También habla sobre las elecciones libres e imparciales. Y bueno, también ya en la segunda lectura, que es sobre el derecho fundamental a la participación política en el sistema electoral mexicano y la interpretación actual hablada, que bueno, el libro está escrito por Santiago Nieto Castillo. Pues quiero citar a Bobbio en la parte de los derechos de igualdad y libertad en materia electoral son condición necesaria para la correcta aplicación del juego democrático. Bueno, pues nos da una remembranza de a través de la historia en esta lectura, pues cómo fueron el paso de los años, se fue ganando este derecho y este logro pues democrático para nuestro país. Por ejemplo, se hablaba que antes, para poder participar en cargos para senadores o para diputados, pues se tenía no solamente que pertenecer a una élite, sino que todavía se tenía que tener de manera económica que pagar una cantidad o demostrar que se pagaba una renta anual para poder participar. Habla de pues el reconocimiento al derecho al voto de la mujer, habla a las reformas por las que tuvo que pasar nuestra Constitución para poder reconocer nuestros derechos político-electorales. Y pues también nos habla obviamente del Tribunal Electoral, que a final de cuentas el Tribunal Electoral pues es el que decide sobre pues aquellas irregularidades que se puedan dar en niveles más bajos, por ejemplo de los institutos electorales a niveles estatales. Y en esto quiero dar un punto de vista muy interesante, porque a mí me tocó que muchas veces se violaron los derechos
político-electorales de, por ejemplo, compañeros que querían participar o que querían formar un partido político, y bueno, pues resultaba que el presidente del Instituto Electoral estatal pues era el cuñado del gobernador, la gobernadora. Entonces, bueno, precisamente de esto habla este segundo libro, de cómo pues nuestro sistema mexicano, aunque podría decirse que en lo escrito, en lo que está marcado en la ley, pues pareciera un mundo ideal, pero en realidad no lo es, y esto lo venimos pues arrastrando pues por esa corrupción, por esa influencia de familiares, por ese despotismo, por ese nepotismo. Y bueno, pues es justamente de lo que habla el último libro, sobre cómo pues aún hay una brecha muy distante entre lo que debe de ser y lo que es. Aún se violan los derechos político-electorales de muchísima gente, de los indígenas también, los menciona, de las mujeres. Pues hay que pues también ponernos a pensar cuántas mujeres no son tomadas en cuenta en el tema de paridad de género. Incluso me llega a la idea también cómo antes de llegar a los sistemas electorales para definir, por ejemplo, candidaturas, se tiene que pasar por un proceso de partidos políticos donde pues, los partidos políticos también tienen sus estatutos y sus formas de elegir. Entonces muchas veces se va filtrando tanto la manera de llegar a ser un candidato que pues obviamente la gente ya no presenta interés. Me refiero a que, bueno, yo quiero ser candidato, pero para eso tengo que pertenecer a un partido político. Entro al partido político y, bueno, tengo que tener a los amigos, tengo que tener ahí a los compadres, porque de otra forma, pues a la hora de que hagan su consejo estatal, pues van a elegir, ya sabemos a quiénes, ¿no? A los de siempre. Entonces, pues es difícil realmente participar políticamente en México. Sin embargo, pues estas lecturas nos demuestran de alguna manera pues que hay artículos que nos pueden ayudar a gestionar esta manera de participar en la política en México, y bueno, pues cuáles son también sus formas. Muchísimas gracias.